es que del Sergas no me llaman, es que en el Sergas tengo muy poca puntuación. A ver, ¿cómo te explico? No es que tengas poca puntuación, es que la poca puntuación que tienes no la tienes ni siquiera validada. Una cuestión relativamente habitual es subir la documentación y pensar que solo con subirla ya queda resuelta. Luego nos vendrán los listados de excluidos, y pelear contra un listado de excluidos por una de estas razones es un tema bastante complejo. Me llamaba Arantxa ayer y me comentaba: vamos a ver, es que cómo tengo que hacerlo, porque yo todos los años estoy subiendo las cosas a Fides y nunca salgo en las listas. Le digo, bueno, vamos a hacer una videoconferencia a ver qué nos encontramos. Y lo que nos encontramos es que tenía toda la documentación subida a Fides, pero toda pendiente de validar. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué era lo que le faltaba a Arantxa? Lo que le faltaba a Arantxa era validar esa documentación. En el momento en el que solicita la validación de esa documentación, pues ya la pasará a tener. Habrá cursos que se los echen porque puedan coincidir con otros o por el motivo que sean, ¿vale? Pero la mayor parte de los cursos se los van a validar y se los van a puntuar. Con lo cual, una cuestión relativamente habitual con el que no está trabajando en el día a día del Sergas es subir la documentación y pensar que solo con subirla ya queda resuelta. Entonces vamos a hablar de 5 tips esenciales que tenemos que tener en cuenta. El primero es actualizar nuestros datos personales en Fides. Dentro de la actualización de los datos personales en Fides, el primero que tenemos que ver es comprobar la caducidad de nuestro DNI. Todo el mundo tiene el DNI actualizado. Yo mismo, personalmente, tenía mi DNI actualizado porque lo había actualizado el año pasado. Hasta que la semana pasada, hace un par de semanas, me llamó la gestora del banco y lo que me dijo es: mira, Eladio, vamos a bloquear todas vuestras cuentas. Como en el plazo de 10 días no nos traigas tu DNI actualizado. Y yo pensé, pero si lo he actualizado el año pasado. Bueno, pues con esto de la pandemia el tiempo corre de otra manera y no lo había actualizado el año pasado, lo había actualizado ya hace años. Vale, pero sí tenía la idea de que lo había actualizado. Esa idea nos puede suceder a más compañeros. Tanto es así que a cada persona que nos llama para orientarlo, lo primero que le decimos es: ¿has comprobado el DNI? Y no os podéis imaginar la cantidad de compañeros que no tienen actualizado el DNI. ¿De acuerdo? ¿Es un absurdo? Sí, lo es, pero lo tenéis que tener en cuenta. Vale, entonces, punto número 1, actualizar los datos personales en Fides, pero sobre todo comprobar el DNI. Punto número 2, vale, actualizar los datos profesionales. Dentro de los datos profesionales tenemos que incluir el tiempo que hayamos trabajado, los cursos que tengamos y otra serie de méritos, ¿vale? Dentro del tiempo trabajado me gustaría hacer una observación. Si tú estás trabajando en el Sergas, y nos estamos hablando de inscribirnos en la posición del Sergas, si estamos hablando del Sergas, esos datos de trabajo los va a absorber la propia entidad, porque estás ya poniendo los datos en Fides. Pero si estás trabajando en otro centro o además del Sergas estás trabajando en otro centro, mi sugerencia es que los incluyas también, y esa parte lo tienes que hacer individualmente, ¿de acuerdo? No los tiene el Sergas de por sí, los tienes que aportar. ¿Por qué te digo esto? Porque cabe la posibilidad de que el centro en el que estés trabajando a lo mejor sea un centro concertado, y ese tiempo que tengas en ese centro concertado va a posicionar en esa valoración de méritos, con lo cual deberías de tenerlo. Otros aspectos que tienes que tener en cuenta dentro de los datos personales es la parte de los cursos, ¿vale? Los cursos de formación continuada o otra formación que puedas tener. Aquí entramos en una parte que es importante. Los cursos los tienes que subir, el procedimiento de subirlos es relativamente tedioso, pero los cursos los tienes que subir, y tienes que subir fecha de inicio, fecha de fin, los créditos, el título del curso, quién lo imparte, bueno, todo eso ya lo sabes. Pero después de haber subido el curso, hay una parte que es esencial y que no todo el mundo hace, y es que esos cursos los tienes que presentar una solicitud de validación. No vale que los cursos que te van a valorar para esta oposición son los realizados antes de la convocatoria. Vale. Hasta el día de la convocatoria ya no vale que finalicen, tienen que haber finalizado antes de la convocatoria. Pero tienes durante todo este mes para presentarlos. Pero no es todo este mes para inscribirlos
para subirlos a Fides, es para subirlos a Fides y validarlos. ¿De acuerdo? Esto es lo que dice la convocatoria. Entonces, tú has hecho los cursos que hayas hecho, hasta aquí los has podido subir o no, los deberías de subir y solicitar la validación, que luego ellos los validen cuando quieran, pero que la validación esté solicitada con fecha de la convocatoria. ¿De acuerdo? Esta es una parte que es fundamental. Si tú y así lo dice la propia convocatoria, si tú los validas a lo largo de lo que quede de año hasta la fecha del examen, no contarían para esta convocatoria. Te pueden valer para la bolsa y te pueden valer para otras cosas, pero no te van a valer para la convocatoria. Por tanto, a la hora de aportar los cursos, tienes que aportar los cursos y solicitar esa validación. ¿De acuerdo? Y otra parte que tienes que tener en cuenta es otros méritos que puedas tener. ¿Has realizado un segundo ciclo, un segundo grado, es decir, otra categoría, te la has preparado? Pues esa otra categoría también la deberías de aportar. Y esa es una parte esencial. ¿De acuerdo? Una vez que tengas todo esto, el punto tercero es cómo gestionas el pago de las tasas. ¿De acuerdo? Pago de las tasas has tenido que poner que se actualice. Has tenido que poner que lo pagabas a través de Fides, es decir, a través de la plataforma, o te descargas una ficha, o sea, un PDF del propio sistema para poder introducir los datos y acercarte a tu sucursal. Yo, sinceramente, el pagar a través de la plataforma está bien, es una solución, sobre todo es una solución cuando lo quieres hacer con tarjeta, ¿vale? Y otra de las, bueno, con tarjeta o a lo mejor por la razón que sea no tienes que acceder al pago de tasas, pero esa parte la tienes que comprobar bien, ¿vale? Y otra de las soluciones es descargarte este PDF y con ese PDF acercarte al banco. ¿De dónde me descargo el PDF? Bueno, el PDF te lo puedes descargar de Atriga, que es la Xunta de Galicia, la parte de la oficina virtual de la Xunta de Galicia. Ahí pones los códigos que tengas que poner, imprimes ese PDF y ese PDF lo llevas o sea, y el documento impreso lo llevas al banco. Y después, y esta es una parte importante, cuando presentes la instancia, tienes que adjuntar esta ficha, ¿de acuerdo? Tienes que adjuntar esta ficha de pago de tasas. Vale. Una vez que tenemos esto, pasamos al cuarto punto, que es la presentación de esta instancia, la presentación de la instancia, junto con el pago de tasas y junto con otra documentación complementaria que quieres aportar, y yo te voy a recomendar siempre que aportes el DNI necesariamente. ¿Por qué? Si no es necesario, si ya les has permitido que lo consulten. Bueno, porque el tener el DNI y aportarlo te va a garantizar a ti que has confirmado la vigencia del mismo. ¿De acuerdo? Y una vez que tienes esto, lo presentas en registro. Lo puedes presentar en el propio hospital en el que trabajas, o lo puedes presentar en la delegación de gobierno donde te cuadre. Incluso lo puedes presentar también en correos. Dentro de las opciones que da la norma, lo puedes presentar en cualquiera de ellos. Y adicionalmente a la presentación de la instancia en el registro, recuerda el punto que comentábamos antes de presentar la solicitud de validación de los méritos. ¿De acuerdo? Los méritos que habías metido en cuanto a los cursos, en cuanto al tiempo trabajado. Eso normalmente lo que hacemos es, lo que hacen la mayor parte de los compañeros es, lo subo a Fides y ahí queda y esperamos por el advenimiento de los tiempos. No, señor. Lo que tienes que hacer es presentar la solicitud para validar estos méritos. Entonces, resumiendo, actualizamos los datos personales y comprobamos DNI, actualizamos datos profesionales en cuanto a tiempo trabajado, otros cursos y demás, presentamos la instancia y la pagamos en banco por el sistema que creamos, presentamos la instancia en el registro. En el registro no vale solo con cumplimentarla en Fides. Después de cumplimentarla en Fides tenemos que ir a un registro y presentarla en el registro. Acordaros siempre de presentarla firmada, que si vas sin firmar no vale. ¿De acuerdo? Y por último, solicitamos también la validación de los méritos adicionales que hemos aportado en este momento. Estos son 5 tips, que son 5 maneras de liarlas, en las que las distintas conversaciones que he tenido con compañeros, un porcentaje muy alto tenía un error en alguna de ellas. Sobre todo esto es muy fácil
que las cosas vayan bien cuando resulta que estás trabajando de una manera habitual en el Sergas, pero si lo que tienes es contratos cortos, a lo mejor no lo tienes completamente actualizado y al día. Con lo cual, la mejor opción es repasar estos 5 tips y actualizarlos. Y hasta aquí lo que os quería comentar. Esto que os he comentado, es importante tanto si te vas a preparar, tanto si vas a presentar la documentación como si ya la has presentado. Dicho de otra manera, si vas a presentar la documentación, revisa estos 5 puntos. Si ya la has presentado, revisa estos 5 puntos para confirmar que está toda esta documentación actualizada y presentada, porque el fallo en cualquiera de estos tips supone la expulsión del proceso de selección, con lo cual estarás dedicando mucho tiempo a estudiar, pero realmente no estarás preparándolo en condiciones, porque luego nos vendrán los listados de excluidos y pelear contra un listado de excluidos por una de estas razones es un tema bastante complejo. ¿De acuerdo? Con lo cual nos centramos en esto y mucho ánimo. Si tenéis cualquier duda, en cualquier caso, estamos a vuestra disposición. Un saludo.